porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Estos son algunos de los recursos de la BCN a tu disposición. Talleres y cursos online de narración, escritura creativa y gestión cultural en bibliotecas públicas sobre la Agenda 2030. Narración de cuentos de reconocidos escritores y narradores infantiles y juveniles. Actividades para niños de nivel inicial y primario elaboradas por docentes. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ocupar a pleno de recorrer todo nuestro país, especialmente algunas provincias, porque queremos saber cómo se está viviendo esta pandemia difícil, sacrificada para todos, pero entendiendo que estamos haciendo las cosas que hay que hacer, las cosas que nos van a sacar adelante. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Pato Méndez, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Meli, yo estoy con dos provincias que venían muy bien. Una era Jujuy, se anunciaba que Jujuy incluso podía comenzar las clases el 15 de junio. Sí. Había mucha actividad, turismo interno, pero atención que apareció algún caso. Entonces vamos a estar ocupándonos de lo que sucede hoy en Jujuy, si se va a hacer más amplio el tema permisos o si va a haber cierto control. Y Neuquén, que también Neuquén habilitó básicamente el deporte. Esto es el running, Sí. Esto es también hacer kayakismo. Fútbol 5. Sí, también. No sabía fútbol 5. Sí, pero a mí me atención, interesa particularmente, por eso Por supuesto. lo sigo de cerca. Pero atención que aparecieron algunos problemas con camioneros, un hecho que también se repite en Mendoza, y atención que en Neuquén están muy atentos a lo que sucede en Chile. Chile es un país con mucho contagio, es limítrofe con Neuquén, así que por eso alguna luz roja, de eso nos ocupamos. Es cierto, es cierto. Eso para dentro de un ratito. Y también vamos a tener el lujo de conversar en vivo con el doctor Marcelo Alac. Marcelo Alac es el médico de la Cámara de Diputados. Sabe muchísimo, pero además tiene información concreta porque ¿qué va a pasar en caso de que, por ejemplo, haya algunos temas concretos que haya que revisar o rever estas sesiones mixtas? ¿Cómo va a tener que ser este contacto entre los diputados? Bueno, en un rato vamos a estar conversando con él porque es muy interesante también contarles todos los controles que se están llevando adelante para que todos nosotros trabajemos, nuestros compañeros, pero también los legisladores. Vero Benaim, buenas tardes. ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, importante este especial que estamos haciendo desde DTV sobre la situación del coronavirus y de la cuarentena en las distintas provincias. Vamos a estar hablando, Meli, también sobre lo que está sucediendo en la provincia de Misiones, bien al norte del país, y también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde más casos de contagios de coronavirus se registran desde el que se inició la cuarentena a la fecha. Y en Misiones, bueno, con una baja. Solo un contagio se registró en el informe matutino que dio el Ministerio de Salud en el día de hoy, como lo viene haciendo durante todos estos días. Sí, con más de un informe, es el de la mañana y el de la tarde, donde se van actualizando los casos. También es importante seguir los casos de los recuperados, que a veces solemos pasarlos de largo, ¿no? Sin prestar tanta atención, pero que también habla de, como les decía al principio, lo bien que se están haciendo las cosas. Noté muchísimo tránsito hoy en nuestra ciudad de Buenos Aires y esto va a ser un tema, sin lugar a dudas, porque yo creo que en estas reuniones que van a estar transcurriendo en el día de hoy, se va a estar definiendo para los próximos días cuál va a ser el camino a tomar para el AMBA. Atención, hablando de AMBA, lo que dijo esta mañana temprano el número 2 del Ministerio de Salud, el doctor Kreplak, que dijo que, según su mirada, sería conveniente retrotraernos en la fase y que solo circule la gente con permisos muy especiales, justamente por temor a la multiplicidad de contagios. Sí, al ir para atrás. Vamos a repasar justamente lo que informaban las autoridades del Ministerio de Salud a propósito de las cifras que se conocen minuto a minuto de cómo está afectando el COVID-19 en nuestro país. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia. 541 las personas fallecidas por coronavirus.
De los casos confirmados, detectamos que el 56% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 40% en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 13 provincias sin casos confirmados en la fecha de ayer. 13 de los casos totales confirmados están ubicados en nuestras Islas Malvinas. 9,8% de los casos confirmados es en trabajadores de la salud. Con respecto a las personas fallecidas, la tasa de letalidad está en 3,2% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general es de 11,8 por cada millón de habitantes. Con respecto al origen de los casos confirmados, infectados por coronavirus, el 6% se relaciona con un viaje al exterior, el 43% por contacto estrecho con un caso de COVID-19 confirmado y el 35,3% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en la provincia de Chaco, la capital de la provincia de Córdoba, se suma Trelew como ciudad en Chubut y en Río Negro tenemos las ciudades de Bariloche, Choel y Chipoleti. Son 22 las provincias que han confirmado casos en lo que va de la pandemia. Tenemos solo casos importados en La Pampa, no tiene casos Catamarca, Formosa, más de 14 días sin casos, San Luis, La Pampa y La Rioja. Repasamos algunos de los datos que comparte todos los días el doctor Costa. Terapia intensiva, 272 personas, recuperados más de 5.300, más de 3.600 test por millón de habitantes. Ciudad de Buenos Aires tiene 37,7, provincia de Buenos Aires 22% de positividad en el día de ayer, el resto del país 4,2. Del total de los casos acumulados desde que inicia esta pandemia en Argentina, 16.851, hay 8.206 en Ciudad de Buenos Aires y 5.892 en provincia de Buenos Aires. Eso suma 14.098 y constituye el 75%. De los casos que se confirmaron en el día de ayer, 637, 612 son entre Cava y provincia de Buenos Aires. Cava y provincia de Buenos Aires suman el 96% de los casos que se confirmaron en el día de ayer. Puntualmente, la provincia de Chaco, puntualmente en Gran Resistencia, se consolida el 2% del resto de los casos, del total de los casos del país, viene sumando 888, estamos trabajando fuertemente, necesitamos controlar la transmisión en Gran Resistencia, es clave reforzar las acciones en Gran Resistencia para poder controlar la transmisión. Más del 85% del país se encuentra en una situación epidemiológica de reapertura programada, con un monitoreo estricto, con reapertura de la industria, con salidas y actividades siguiendo las recomendaciones y con una vigilancia sensible que ha logrado detectar algún caso, algún conglomerado o alguna llegada de alguna migración interna en forma precoz con el objeto de interrumpir prontamente la transmisión. Ahí estamos repasando las últimas cifras que se conocen. De todos modos, como ya están acostumbrados, son números que lamentablemente se van engrosando. Esto es algo que ya anticiparon las autoridades, tiene que ver con este testeo que se está haciendo, se está saliendo a buscar el virus, de modo que no hay que preocuparse tanto porque crezca este número de casos, sino por, me parece el dato más saliente, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Este es el tema, ¿no? ¿Están de acuerdo? Efectivamente. Y lo otro, la contradicción entre las dos argentinas. ¿A qué me refiero? También un número que daba recién la doctora Carla Bisotti. El 85% del territorio nacional, 85%, dijo que está en condiciones de empezar una reapertura programada de actividades. Esto es prácticamente todo el país, excepción hecha de Capital y AMBA. El tema es que vos en Capital y AMBA tenés prácticamente el 40% de la población del país. Exacto. Pero digo, en términos de extensión territorial, dato de Bisotti, el 85% del país está en la posibilidad concreta de comenzar con reaperturas programadas. El tema es cómo combinás mayor cerrazón en Capital y conurbano y mayor apertura en el resto del país. Sí, bueno, es el tema que están discutiendo ahora. Exactamente. Pero bueno, se vienen nuevas reuniones en Casa Rosada respecto a esta situación. Alberto Fernández seguramente en los próximos días se reunirá de nuevo con su equipo técnico de sanitario, pero también hará el rondeo con los gobernadores para seguir evaluando estas cuestiones. Y hay que destacar, Mel y Pato, que estamos, digamos, en lo que se consideraba desde el 20 de marzo el
inicio del pico máximo, ¿no? De lo que era el pico máximo de contagio. Por lo que, si bien los números empiezan a preocupar, bueno, está, digamos, dentro de lo que el gobierno nacional estaba previendo. Si llegara al número de 1000 contagios, que era como una cifra que les preocupaba mucho en su momento, tuvimos en 700, casi 800, ayer 680 y pico, pero no estamos llegando a 1000. Claro. Pero nada. Recordemos que estamos hablando de una enfermedad para la cual no hay cura, no hay vacuna y que está avanzando. Ya nosotros no estamos descolgados del mundo, está avanzando mundialmente de manera estrepitosa. Queremos incluir en esta conversación esta tarde a una persona muy importante para la Cámara de Diputados. Seguramente es una cara no tan conocida antes, pero muy conocida ahora. Es el doctor Marcelo Alac. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo estar están? con Un placer nosotros. estar acá. Muchas gracias. Bueno, tu especialidad, me decías recién, es que es la cardiología, pero vamos a hablar de todos los temas con vos sobre la pandemia. Por supuesto, por supuesto. Decime, de todos estos números que estábamos repasando recién, que se estaban conversando, que podrían ser cifras frías de una estadística, ¿qué es lo que vos, como médico especializado, realmente es lo que te preocupa? ¿Cuál es el indicador que hay que seguir bien de cerca? Mira, en realidad de todo lo que veníamos escuchando recién, lo interesante es ponerlo en perspectiva hacia dónde estamos yendo. Cuando nosotros a lo largo de todo este tiempo venimos diciendo que queremos aplanar la curva, que queremos... A ver, sabemos que la gente se va a infectar. Yo, si ustedes me permiten, les puedo hacer una homología. A ver, supongamos que tenemos todo el escritorio de nuestro estudio, que este va a ser el grupo de personas que se van a contagiar. Una cosa, y tengo que pintarlo, tengo que ir poniendo con un lapicito, ir pintando este escritorio. Si yo voy pintando despacito, esto va a llevar un tiempo. Ahora, si yo agarro una brocha gorda, en 15 minutos terminé de pintar todo. Esto es lo mismo, es decir, eso se llama área bajo la curva. Es decir, el área bajo la curva es la cantidad de infectados que vamos a tener. Eso, si nosotros lo podemos ir llevando lentamente, es muy importante. Vos fíjate que de los números... Te daba tiempo para que te prepares. Para que te prepares. Para que tengas más camas, por ejemplo. Para que te prepares, para que tengas más camas y que puedas saltar pacientes. Un número al que no se le presta demasiada atención es la cantidad de recuperados. Y nosotros tenemos cada vez una cantidad de recuperados más grande. Vos fíjate que nosotros tenemos en la Argentina más o menos, digamos, números redondos, alrededor de 16.000 personas contagiadas y alrededor de 500 fallecidos, más o menos. Ese fue el número de Brasil de las últimas 24 horas. Es decir, ese es el número que nosotros tenemos que cuidar y a la vez tenemos un tercio de todo ese grupo que se va recuperando. Acá estamos en 16 y Chile hace rato que estaba en 20.000. Chile, que era el problema que tenía efectivamente por ese tema, por ejemplo, Neuquén, que es un país limítrofe, efectivamente. Chile está llegando a 100.000 pacientes. Claro, exactamente, y estaba en 20.000 hace mucho, sí. Claro, por eso, a ver, el hecho de llevar este proceso lentamente a nosotros nos permite ir atajando todas las consecuencias. Cuando se dice que esto es dinámico desde todas esas perspectivas. Doctor, y perdóneme, el sábado de la tarde, ¿cómo vivió esa manifestación de locos en Plaza de Mayo, en el Obelisco, planteando que estaban en contra del 5G, planteando que era una conspiración de la Sinarquía Internacional? Digo, era como una marcha a contramano del sentido común a veces. ¿Usted cómo lo vería? ¿Cómo lo vivía? A ver. Si vos me permitís, yo lo homologaría a todas las situaciones que me toca vivir en la vida diaria. La realidad es que no veo demasiado el sentido de esas aglomeraciones de gente en distintos escenarios, ¿no? Retornando del hospital los otros días, escucho de lejos una reunión, a ver, con el silencio que hay en este momento en la calle, escucho llegando, yo vivo en un barrio de Capital Federal, y escucho un ruido de una reunión social. No le encontraba mayor sentido. O sea, en realidad cada vez que nos juntamos, cada vez que no mantenemos este distanciamiento, corremos el riesgo de contagiarnos. No tiene el más mínimo sentido no cuidarlo. Desde esa misma perspectiva es lo que nosotros en su momento le recomendamos a las autoridades de la Cámara: cuidemos el distanciamiento, el hecho de tener una distancia, digamos, poco recomendable entre dos personas, más de 15 minutos, hablan de un contacto estrecho y la probabilidad de contagiarse es alta. Claro. Doctor, hace un par de semanas, 2 o 3, la Cámara de Diputados empezó a tener, digamos, mayor actividad. ¿Cuál es la evolución o la evaluación que se hace desde la cuarentena con un horario limitado en la que comenzó, digamos, el trabajo, el funcionamiento de la Cámara, a estas semanas donde hubo mayor presencia de personas? ¿Qué evaluación hace? Si hubo algún otro tipo de contagio, de caso de coronavirus en todo este tiempo, digamos. ¿Te referís internamente adentro de la Cámara? Dentro de la Cámara no tenemos ningún caso positivo de coronavirus. Tuvimos algunos sospechosos que fueron descartados.
La realidad es que la evaluación que hacemos es favorable, pero en esto yo te diría que en el momento que te relajás es donde empezás a perder. Ustedes comentaban antes la posibilidad de modificar el estatus de una ciudad, de una región. Hoy se publicaba que en Alemania fueron en Frankfurt, apareció una congregación religiosa que convocó a mucha gente, muchos contagiados. Corea del Sur, un centro de logística, muchos contagiados. En Corea del Sur, marcha atrás con las clases. Claro. Marcha atrás, exactamente. En el momento que nos distraemos, perdemos. Bueno, en Israel también, lo digo con conocimiento de causa, tengo familia allí, chicos en edad escolar que también volvieron a los colegios y tuvieron que, ya hay casos de contagios dentro de los colegios. Eso justamente me parece que es una de las cosas que más interés suscita, porque muchas de las actividades empiezan a tratar de reactivarse. Hay una población infantil muy importante en AMBA, más allá de una población también en el otro extremo, ¿no? AMBA es uno de los distritos con mayor población en grupo de riesgo, pero hay una población infantil muy importante que va a quedar al cuidado de quién, si esos papás y esas mamás vuelven a trabajar, dado que niñeras y empleadas domésticas todavía no pueden reinsertarse en los hogares. No hay escuelas. No hay escuelas, claro. Es lo último que va a volver. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a organizar eso? Mira, hay un infectólogo español que tiene una frase que me parece muy apropiada con respecto a tu pregunta, que se llama filo. La respuesta de él es filo, first in, last out. Es decir, el primero que entró en la protección es el último que va a salir. ¿Sí? Porque partimos de la base que la persona que estaba más comprometida son los que vos dijiste, no, espera, este grupo es un grupo de riesgo. Cuando nosotros decíamos al principio, mayores de 65 es un grupo de riesgo, en la Cámara empezamos a tomar mayores de 60, al poco tiempo salieron los mayores de 60, todo ese grupo, para que vos te des una idea de la proporción. Son los últimos que vuelven. Pero para que vos te des una idea, ¿por qué decimos que son grupos de riesgo? Hasta los 50 años, la tasa de letalidad, es decir, el impacto negativo que puede tener con un número duro como es mortalidad, es cercano al 0,5%. Cuando vos superás los 50 años en esa década de 50 a 60, ya sube a 1,3. Sube, pero no desesperantemente. Ahora, por encima de 60 ya aumenta a cerca de 6 y pico la mortalidad. ¿Y la velocidad también de contagio o no? ¿O la velocidad de contagio no necesariamente? No es la velocidad, porque el R vos en realidad lo medís en una sociedad. El problema es la letalidad que tiene cuando la persona se contagia. Y perdón, si los estoy interrumpiendo, a mis compañeros también participen activamente, pero esto me suscita particular interés. Durante una buena parte de lo que llevan los investigadores aportando sobre cómo se desempeña el COVID, se había interpretado, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que los chicos eran un vector importante de contagio. Luego esta información se desdijo y dijo, bueno, contagian, pero no son un vector principal de contagio. Entonces, ¿por qué las clases no pueden retomarse? ¿Cuál es la principal explicación? Mira, este es un virus que tiene una particularidad que es muy, muy especial, que lo hace dramáticamente especial. Es muy transmisible. Se contagia fácil, se contagia rápido. El tema de los chicos es que tienen una contagiosidad importante, pero a la vez son oligosintomáticos. No tienen demasiadas manifestaciones, entonces no te llegás a enterar. El niño va deambulando de un sitio hacia otro y va transmitiendo el virus. Ese es el punto. Y además hay otro problema, hay otro punto, que es que el tema es que el 90% de los docentes se van a movilizar en trenes subterráneos o colectivos. Claro. Y ese es el problema, que trenes subterráneos o colectivos son absolutamente contagiosos, no está funcionando el protocolo. Funciona con mucho cuidado. Vos podés hoy transportar un colectivo 12 personas. Digo, no tenés hoy infraestructura para que viajen todos los docentes. Ese es el principal problema. Como en las fábricas, no tanto el lugar en que te contagies, sino que cuando llegás a ese lugar tenés el transporte público como el gran problema. Exacto. Esa es una cuestión digamos todavía que, no resuelta. ¿Se acuerdan de la película La Mosca, lo de la teletransportación? Si nosotros hiciéramos teletransportación y nos sientan acá, no tiene riesgo. Exactamente. El problema es llegar. Nosotros ya estamos acá, ya estamos sentados, estamos instalados, no hay virus circulando todo el tiempo. El virus cae. Sí. En un ratito vamos a seguir hablando del virus en general, pero queremos compartir especialmente lo que está sucediendo hoy en la provincia de Misiones. Está el diputado Schiavoni ya en comunicación vía Skype. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando hoy en la provincia de Misiones respecto a esta pandemia que está avanzando en todo nuestro país? Bueno, buenas tardes para todos. La verdad no es muy diferente la situación en Misiones a pesar de su localización como provincia fronteriza.
no difiere mucho de lo que está pasando en el resto del país, porque tenemos la mayor parte de las fronteras cerradas, solo habilitadas para el transporte de carga, con todos los protocolos del caso. Así que la provincia de Misiones tiene hoy 28 personas contagiadas. Tuvimos 3 semanas sin ningún caso nuevo, hasta la semana pasada que aparecieron 3 casos. Con la complicación de que no se sabe exactamente con qué personas de contagio pueden haber estado. No sabemos si son de circulación comunitaria o si específicamente se contagiaron con alguien que vino del exterior. Así que en Misiones está bastante controlada la situación. Por supuesto, no hay clases como el resto del país y algunas actividades están hoy liberadas, pero bueno, se controla las caminatas, se habilitaron caminatas para los adultos mayores en diferentes días, diferentes horarios, por número de documento, y para el resto de la población los sábados y domingos en la costanera de la ciudad de Posadas están habilitadas las caminatas, también con la distancia social correspondiente y por número de DNI, así que muy de a poco se va normalizando la situación en Misiones. Diputado, una consulta, porque usted hizo referencia al tema Brasil, pero claro, en Brasil la verdad que se multiplican de a miles los contagios, es un tema muy complicado en términos políticos y sociales para Bolsonaro. Hay declaraciones de su ex ministro de Salud diciendo que él era partidario de elegir el tema salud como cuestión principal, Bolsonaro eligió otra cosa y los números son graves. Pero usted dice que esa proximidad, esa cercanía por el cierre de fronteras no está afectando a Misiones. No está afectando en la medida que nosotros pensábamos que podía afectar. Es decir, el único fallecido de COVID en la provincia de Misiones era precisamente un trabajador del transporte, un chofer de camión de larga distancia, que se presume se contagió en Brasil y lamentablemente falleció. Pero para lo que son las fronteras, tenemos que pensar que la provincia de Misiones tiene un 90% de su superficie limítrofe con terceros países, sí, con Paraguay y con Brasil. Solamente el 10% de la provincia se vincula al resto de nuestro territorio nacional. Y en esas fronteras hay parte que es frontera seca, que directamente la modalidad, la habitualidad de los vecinos es cruzar diariamente personas que viven en Argentina y trabajan en Brasil o viceversa. Era lo habitual en Misiones. Bueno, evidentemente el control fronterizo está permitiendo que la actitud que tomó el gobierno brasileño respecto del COVID no nos esté afectando en la medida que nosotros pensábamos que iba a afectar a nuestra provincia. Así que por ese lado te diría, está solo habilitado el cruce de vehículos de transporte, de los camiones de gran porte, que en casos inclusive es una circulación transitoria por la Argentina porque el destino final es Chile. Así sí, que bueno, en ese sentido no está impactando en lo que nosotros esperábamos, imagínense, con la tremenda superficie de fronteras que tenemos, sobre todo con Brasil, porque en Paraguay la tesitura que adoptó el gobierno paraguayo es similar a la del gobierno argentino o aún más severa. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle cuál es la evaluación que han podido hacer luego de esta medida que se ha tomado en la provincia de poder permitir tanto a familiares como amigos a tener distintas reuniones. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la verdad es que la medida fue bienvenida y en mi opinión personal un poco vino a blanquear algo que ocurría de hecho, porque tantas semanas de aislamiento no podemos pensar nosotros que tenía la rigurosidad necesaria para evitar pequeñas reuniones familiares.
se dan de hecho, hay que reconocerlo. Me parece que la medida lo que hizo fue un poco legalizar una situación que ya estaba. En mi caso particular, la verdad que bienvenido, porque hacía 2 meses que no veía a mis hermanas, tuve la oportunidad de compartir con ellas ayer. Bueno, creo que todo el mundo ha aprobado esa medida y todavía, digamos, se inventó este fin de semana recién, este fin de semana pasado, de manera tal de que si tuviese un efecto negativo respecto del aumento de los casos, todavía no impactó en la información pública. Claro, se implementa, digamos, solamente para el fin de semana. ¿Cómo es la implementación en sí? Sí, es para 5 familiares en fin de semana. No está perfectamente aclarado si son 5 en total o 5 que pueden desplazarse a la casa de otro familiar donde está la gente que está, digamos, ¿no es cierto? O sea, esa parte no está bien determinada. Me parece a mí que se estaba dando de alguna manera, de hecho, que familiares se reuniesen independientemente que esté autorizado o no. Diputado Alfredo Schiavoni, muchísimas gracias por este contacto con nosotros en DTV y ojalá que lentamente puedan volver a una normalidad que comprenda que cada vez más personas puedan reencontrarse con usted, con sus seres queridos, que cada vez más personas puedan volver a la actividad económica que sustenta los hogares, porque es una situación que cada vez más se vuelve preocupante en ese sentido. Le agradecemos mucho, que tenga buenas tardes y que se cuide. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos me gustaría que nos metamos con el doctor Alak, que nos siga acompañando justamente en una cuestión que mencionaba recién el diputado, ¿no? Hay cosas que están sucediendo, de hecho, que todavía no están permitidas, pero que están ocurriendo, porque tiene que ver con el aspecto emocional, que también es para prestar atención, psicológico Totalmente. y emocional, Sí, claro. no solamente el sanitario, o si es que acaso queda afuera. Me parece que una cosa va Parte de la de lo mano mismo, de la ¿no? otra, claro, van juntas. En un ratito lo conversamos. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa así cortita y ya venimos. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa
y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Analizando lo que nos toca vivir, esta nueva realidad, esta pandemia, y poniendo el foco no solamente en las personas contagiadas, sino también, doctor, en los testeos, ¿no? En los testeos que se están saliendo a hacer. Entonces, decíamos al principio, hay que mirar un aspecto sanitario, la cuestión de la emergencia, por supuesto, pero también la cantidad de casos de recuperados y cómo está respondiendo nuestro sistema sanitario. Sí, yo tomando todo esto que vos decís, más cómo cerraste el anterior, en realidad es todo parte del mismo problema, ¿no? Hay quienes hablan de distintas olas y una de estas olas tiene que ver con el impacto emocional que puede tener toda esta cuestión. Totalmente. ¿No? Creo que no está bueno separarlo y decir, bueno, ahora nos ocupamos de la salud infecciosa. Claro. Y después vemos qué hacemos con la salud psicosocial. No es así. Nosotros, de hecho, en la Cámara tenemos un proyecto, un plan de contingencia psicosocial para atender esta cuestión simultáneamente a lo que venimos trabajando para la atención infectológica de las personas. Es muy interesante lo del plan. ¿En qué constaría más o menos? Mira, en la Cámara funciona ya desde hace algunos años lo que se llama DPC, que sería un dispositivo de primera contención. Es decir, frente a una persona que tiene una circunstancia X, por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Un trabajador de automotores que viene trayendo un legislador, lo deja en su destino, cuando vuelve tiene un accidente vehicular, nosotros lo que hacemos es hacer un plan de seguimiento y de acompañamiento al trabajador, a la familia, a los compañeros de trabajo. Eso se llama dispositivo de primera contención. No nos metemos en el tratamiento médico, para eso están los médicos que lo vienen tratando afuera. Claro. Sí, los que lo vienen tratando en el lugar donde está internada la persona. Claro. Lo que tratamos de darles esa contención, ¿no? Para que haya un acompañamiento más concreto. Ahora lo que se hizo fue generar un germen de este dispositivo de primera contención y se llama PCP, Plan de Contingencia Psicosocial. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, y ya hay reportes en la literatura que lo muestran, es que hay un cierto grado de estigmatización hacia la persona que padeció la enfermedad. Bueno, lo estamos viendo con los profesionales de la salud también, ¿no? Claro. Lo que cuesta a veces decir, bueno, yo estoy trabajando en un hospital, pero no significa que voy llevando el germen alegremente para un lado y para el otro. Entiendo. Ahora en un ratito nos metemos con eso que es muy interesante, pero queremos conocer qué es lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy y por eso le vamos a dar la bienvenida al diputado Ferreira, que ya está en comunicación y nos puede brindar un panorama bien certero de cómo se está viviendo en la provincia suya. ¿Cómo le va, diputado? Y lo estoy viendo. Buenas tardes. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy respecto de este COVID-19 en la provincia de Jujuy? Un gusto saludar. Igualmente. Bueno, acá el COVID prácticamente no llegó. Digamos, se comentó de algún caso no confirmado. Realmente podemos decir que acá el COVID no llegó, pero no se habla del dengue que está haciendo estragos en la provincia. Tenemos casi 4.000 infectados de dengue y es imprescindible adoptar medidas muy serias con ese tema porque está afectando gravemente, particularmente en la zona del ramal de acá de Jujuy. Diputado, una pregunta. Había anunciado, no sé si está la confirmación, el gobierno provincial, la alternativa de que los chicos tuviesen vacaciones en estos primeros 15 días de junio y que a partir del 15 de junio, de manera pausada, se reanuden las clases en la provincia y también se habló de fenómenos bastante acotados, pero de turismo interno. Uno vio imágenes en Tilcara. Le pregunto, ¿van a empezar las clases el 15 de junio? ¿Fue este otro fin de semana de turismo interno en la provincia o no? Hubo turismo interno para aquellos que tienen vehículos en particular. Y el tema de las clases, se hizo el comentario, pero realmente acá en la provincia lo que hizo el gobierno es especular con el tema del COVID-19 para tomar medidas de ajuste de todo tipo, para ocultar una situación gravísima en la que el gobierno la metió a la provincia por haber adquirido deudas que no va a poder cumplir. La provincia va a tener problemas gravísimos para que los empleados cobren el sueldo. En una palabra,
en la provincia hace rato que la democracia prácticamente no existe. No hay rendición de cuentas de parte del gobierno, es todo autoritarismo. Es realmente una preocupación para todos aquellos jujeños que vivimos la preocupación de la gente. Diputado. Ahora, por ejemplo, no se habla del dengue, que en este momento es muy, pero muy grave. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. En los datos o en los informes que envía el Ministerio de Salud hablan de que en Jujuy hubo 6 casos de coronavirus y, bueno, hasta el momento no hubo ninguno más, ¿no? En total, desde que comenzó la cuarentena. Usted habló de uno solo y dijo que no era tal, digamos. El tema del dengue es un tema que está preocupando a muchas de las provincias, incluso en la capital federal, donde el mosquito también ha llegado y está haciendo transmisiones con personas que están también padeciendo esta enfermedad. ¿Han podido hablar con el Ministerio de Salud de la Nación respecto a este tema? ¿Qué medidas están tomando para poder, digamos, avanzar también en esta lucha que... No importa ya que estamos en otoño y el mosquito, digamos, sigue vigente? Sí, nosotros estamos tratando de ver la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación tome medidas para apoyar a Jujuy en la campaña contra el dengue, que tiene mucho que ver los cuidados que también la ciudadanía aporte para hacer los descacharrados, evitar las macetas con agua. Pero hace falta una campaña muy intensa y no creo equivocarme si digo que también hace falta una fumigación aérea porque el problema en la zona del ramal es muy grave. Eso nos tiene preocupados, mucho más preocupados que el COVID-19, que confirmado caso en Jujuy tengo mis serias dudas si hubo alguno. Le pregunto una cuestión, diputado. Usted habló de que puede tener el gobierno de la provincia problemas serios para el pago de salarios. ¿Usted por qué señala eso? Porque lo que uno está viendo es como que hay en el sector privado y público, hay un intento de colaboración importante del gobierno nacional para evitar ese tipo de crisis. ¿Por qué cree que puede estar tan complicado Morales para el pago de salarios? ¿Cuándo? ¿Sería a fines de este mes de junio? ¿Hay que imaginarlo? Mire, Morales ha contraído obligaciones por montos muy superiores a los que la provincia puede afrontar. Este mes que pasó, el mes de abril, se pagó en 2 cuotas. Se le hicieron descuento a los docentes particularmente. Los recursos de la provincia, los normales, incluida la coparticipación nacional, no le alcanzan para cumplir las obligaciones en las que se metió el gobierno. Entonces el COVID-19 está permitiendo tapar de alguna manera esos problemas y llevar la cosa hacia adelante. El problema de la provincia hoy, si hablamos de gravedad, es el problema económico, financiero y no el COVID. Diputado Ferreira, gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes. Un gusto atenderlos. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Bueno, alguna de las cosas que dice Ferreira, me imagino que muchos en sus casas lo están pensando a nivel personal, ¿no? Esta sábana corta que pretende o esta... según como lo quieran interpretar cada uno, esta hipótesis a donde se está apostando a que resista nuestro sistema sanitario por encima de otras situaciones. Algunos dicen que no hay tal dualidad, que en realidad se está tratando de contener todas las situaciones. En algunos casos el Estado llega mejor que en otras circunstancias. Y bueno, ahí estaba diciendo, ¿no? Compromisos contraídos por el gobernador y alguna otra bombita política. Ahora, que dejaba lo que pasaba, ¿no? Él, que es oposición, con un discurso muy crítico como con Morales, como te pasa acá al revés, con Cambiemos o Juntos por el Cambio, muy crítico de administraciones que son del Frente de Todos, ¿no? Totalmente. Él está reiterando eso, un hombre que hizo una buena elección cuando lo enfrentó Morales como candidato a gobernador y que venía de un lugar, estaba a cargo del registro civil de la provincia de Jujuy y muy vinculado... Ferreira decís. Exactamente, muy vinculado a los sectores más humildes de la provincia. Es como un referente
de ese segmento social. Claro, y como cada provincia y ese es el interés de este programa también, ¿no? Porque es meterse en realidades muy distintas. Nuestro país es muy heterogéneo en este sentido, así como dentro del AMBA también tenemos realidades muy polarizadas. Tristemente lo digo esto, porque ojalá que no tuviera que ser así. Cuando el virus se mete en poblaciones más desprotegidas, más con más déficit alimentarios, hace estragos mucho más rápido. Pero no es menor lo que resalta Pato respecto a la postura, ¿no? De un oficialista del Frente de Todos, tomando, digamos, esa postura de, la verdad que acá tenemos problemas mucho más económicos que sanitarios, cuando a nivel nacional se está planteando. Pero está bien otra hacer esa diferenciación, digo, porque para el caso, esto es una opinión personal, doctor puede opinar como un ciudadano más allá de su especialidad. Yo digo, en definitiva, esta pandemia está tocando un país con problemas estructurales prepandémicos, es lo que venimos diciendo. Entonces, ¿por qué echarle la culpa solamente a algunas decisiones que se toman en este sentido? Es sabido que hay algunos sectores de nuestra sociedad que la vienen pasando mal desde hace mucho tiempo. La mitad de nuestra población infantil pasa hambre. No hablo ya de pobres, estamos hablando de gente hambriada. Imagínense lo que hace el virus en esas poblaciones, lo estamos viendo todos los días. Olvídense de los números, si hay más o menos contagiados. Antes de la pandemia estábamos, digamos, con los ojos puestos en la comunidad Wichi de Chaco, ¿no? Y eso sigue vigente. No es una comunidad que tampoco mejoró, o sea, si hablamos de cuestiones estructurales, me parece que es importante resaltar en ese sentido, que vienen de años y años y de arrastre, y que lamentablemente terminan quedando a un segundo plano cuando aparece, digamos, esta situación. Obviamente. Trajiste unas placas, Doc. Sí, ¿te parece? Las podemos ir revisando. ¿Te parece? Y si vos tenés anteojos, mucho mejor, porque yo no los tengo. Entonces las vas a tener vos. Ahí se ven. Yo me los olvidé. Así que te invito, te desafío. La atrás tuya se la vas a ver mejor. Bien. Bueno, a ver, lo que tenemos aquí es un poco para poder visualizar el impacto que tiene la enfermedad a lo largo de los diferentes grupos etarios. Si ustedes se fijan, las 4 barras más importantes son las barras que van de los 20 a los 60 años. Es donde está la gran concentración de la enfermedad. Por supuesto, también está en las personas de menos de 20 años y por encima de 60. Pero es importante recalcar esto, son las que más lo transmiten. Posiblemente esto está relacionado con la fuerza laboral de un país. Están activos. Claro, están activos. Son los que salen a la calle, son los que están trabajando. Fíjate que el grupo que más se contagia es el grupo que va de 30 a 40 años. Los casos de 14 años y menos son como excepción. Claro. Recién ahora aparecen. Exactamente. Ahora, en esa misma placa, si ustedes se fijan, tenemos grupos de más edad, que la incidencia es menor, pero donde pica ahí es importante esa raya que ustedes ven que trata de agrupar, es la mortalidad. Y claro. La mortalidad cambia muchísimo por encima de los 60 años. Yo les decía, la mortalidad hasta los 50 años se asume que es 0,5%, de 50 a 60 es 1,3 y 3,6 es por encima de 60. ¿Y cuál es la causa? ¿Se sabe? Y te agarran con el motor cansado cuando tenés 70, ¿no? Es un buen punto. Claro, es un auto más viejo. Es un buen punto. Claro, ¿no? A ver, el motor más cansado a veces implica que aparecen más cosas en ese motor más cansado. No es lo mismo un organismo que tiene 60 años, que ya tiene unos cuantos años de uso, empiezan a aparecer otras comorbilidades. Ni hablar a los 80. No, por supuesto, ahí ya la tasa aumenta muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante cuidar a la gente de edad. Por eso el problema de los geriátricos. Sí, exactamente. Bueno, pareciera que el plan para contener a la situación de los geriátricos ha funcionado. Por el momento, sí, yo en esto creo que tenemos que ser tremendamente cautos. No celebremos nada, coincido. Bueno, claro, en Europa el 50% aproximadamente, ¿no? Porque depende del país de Europa, pero el 50% de los casos de los contagios se dieron dentro de los geriátricos. No nos confiemos con este tema, porque yo escucho, porque por ahí no salen en los diarios o ya se responde porque se aprendió un poquitito con los casos tremendos que tuvimos al principio, a donde vimos desmanejos absolutos, como ahora que se ha puesto el foco ahí también en esta población, hay casos, no deja de haber casos en los geriátricos, pero se los aísla adecuadamente y también se procede a pedirle a las prepagas y al Estado que, se evalúe qué hacer en cada caso. No es que no hay en los geriátricos.
No, por supuesto. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que es dinámico, también fue nuestro razonamiento dinámico. Fuimos de a poquito aceptando cosas que al principio nos parecían, no, una cuarentena a la italiana en Sudamérica, lo veo muy difícil. Estamos todos igual. Acá discutimos el barbijo un tiempo. No, claro. Es una forma... Hay gente que todavía sigue haciendo lo que quieren con el barbijo, ¿no? Llevándolo por el mentón. Ahí tenías otra placa con más información. Sí, si pasamos a la segunda placa, podemos ver... Esta es muy interesante porque es algo que nosotros venimos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con todos los testeos que se hacen? Es decir, el testeo, básicamente, si uno lo tiene que definir como concepto básico antes de mirar esta placa, yo diría, una cosa es lo que nosotros vemos como detección del virus. Eso es lo que tiene que ver con la PCR, fíjense en la primera columna. Y después, el testeo indirecto tiene que ver con las inmunoglobulinas, es decir, la respuesta que le da el cuerpo a esa agresión viral. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos PCR, ustedes fíjense que sigamos la columna de PCR, da todas definiciones muy concretas. Es decir, con una PCR positiva, olvídense de la segunda y la tercera columna. Detectamos un periodo de ventana, o detectamos el inicio de la enfermedad, o la fase activa de la enfermedad, o se está curando. Esas son las cuatro líneas que nosotros vemos con PCR. Es algo, no hay dudas. Para ahí. esto, perdón, Pato, que quiero terminar de entender porque me parece que es lo que a mí personalmente más me cuesta. O sea, vos vas a detectar el virus y cuando te dice positivo te puede dar cualquiera de esas opciones. Vos no podés discriminar. Exactamente. Vos con el test positivo de PCR lo que estás diciendo es hay carga viral, hay virus. ¿Sí? Tenés que investigar en qué fase está de la enfermedad la persona. Y perdóneme, y yo vengo acá todos los días y lo primero que hacen es tomarme la temperatura. Que me digan, tenés menos de 35, 36, digo, ¿eso sirve? No es un test eso. ¿Qué es eso? No, es un screening que vos hacés con la población que va ingresando. Es una herramienta más que vos tenés para detectar a los que son sintomáticos. No es una garantía de que yo no voy a contagiar. No, por supuesto, de que no tenés... Ni de que estoy sano. No tenés forma de documentarlo eso. La única certeza que vos tendrías es haciendo una PCR. Es una voz de alerta para si tenés 37 anda al médico, pero es una voz de alerta, pero no es un test. Pero no te olvides que la proporción de gente que termina teniendo fiebre no es no son 100%, todas. Al contrario. Charlie García este fin de semana. Claro. Un lío bárbaro con Charlie. Y después nos metemos en el mundo, también en las derivaciones de nuestro mundo del jet set y algunas decisiones que han tomado, porque todas estas cosas de las que estamos hablando, si no hay control ciudadano, si no hay responsabilidad, y no solo pensar en vos. Esto es como las vacunas. Las vacunas no es solo para vos, sino que es para el otro. Y me parece que está faltando un poco de un pensamiento solidario en este sentido. No estoy hablando de nadie en particular, pero aparecen estos casos, ¿no? Bueno, total, ¿qué importa? Yo tenía ganas de ver a mi vieja, yo tenía ganas de ver a mi novio, y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? No, que esta es una enfermedad que los médicos solos no la vamos a resolver. Claro. No le quepa la menor duda. Depende de toda la sociedad para poder concretarlo. La vacuna es una herramienta realmente muy fuerte, pero depende de todos nosotros cómo lo manejamos. ¿Qué pasa cuando detectan a alguien con coronavirus? ¿Cómo es la recuperación de esa persona? Porque tampoco está muy claro cómo se recuperan, ¿no? las personas. Mira, o si se pueden reinfectar. Total. Son dos preguntas enormes las que me hicieron, pero bueno, vamos a ir por parte, dijo Jack el Destripador. Claro, vamos a ir por parte. A ver, la realidad es que la inmensa mayoría de las personas siguen una evolución de una gripe. Esto no deja de ser una gripe. Vayamos... A ver, coronavirus, el COVID se transformó casi en una palabra mito, ¿no? Una palabra emblema. Es una enfermedad gripal. De hecho, tiene los mismos síntomas que la gripe A en 2008, exactamente, 2009. es una enfermedad gripal. Y la inmensa mayoría la cursa como una enfermedad gripal. Nosotros en gripe solemos decir que aquellos que equivocadamente toman un antibiótico se curan 7 días y sin antibiótico se curan en una semana. Claro. No sirve el antibiótico en una enfermedad gripal, claramente. Claro. En este caso yo diría que más o menos lo que está visto es que hasta los 14 días después del periodo de incubación se puede desarrollar, está demostrado hasta 12 días y medio, se desarrolla la enfermedad y después cursa como una enfermedad gripal común, 7 a 10 días. ¿Y cómo diferenciamos? La inmensa mayoría. Claro, ¿y cómo diferenciamos si realmente era una gripe o realmente era coronavirus o COVID-19? Sí. Mira, en realidad lo que tenés que hacer es ir a pesquisarlo cuando tiene alguna importancia epidemiológica. Es decir, una persona que está trabajando en un sitio que puede estar relacionado con otras personas, es muy importante saber, porque esa persona puede estar contagiando a otros individuos. Entonces ahí sí es importante tener un test de COVID. Lo que pasa es que el COVID se contagia y la gripe común no se contagia. ¿Eso es otra diferencia? ¿O la gripe común también se contagia? La gripe común también se contagia, ¿sí? Y la gripe común también tiene una mortalidad que no es despreciable. Lo que pasa es que acá estamos hablando de una
una mortalidad, una letalidad de 3%. Y también la gripe igual, común, por estornudos y demás, también sí, la otra gripe. claro. Sí, pero para que vos te des una idea, la gripe común quizá la mortalidad es 0,1%. Claro. Es 30 veces menos que el COVID, ¿no? Entonces ahí es donde resalta. Claro. Después tenés un porcentaje que sí puede tener necesidad de internación, mínimo, será menos de un quinto, 15% aproximadamente, y después tenés un 5% que realmente es el grave. Ese es el 5% por el que todos estamos tan abocados a, en esto que decíamos antes, ¿no? Aplanar la curva. El factor de riesgo también, ¿no? Las gente de edad, comorbilidades, es decir, todo aquel grupo que puede terminar en una sala de terapia intensiva. Sí, claro. No, le preguntaba esto porque, bueno, se empieza, digamos, a hacer algunos cuestionamientos respecto al COVID-19 en sí y esto de cuál es la diferenciación entre porque también por gripe hay muchas muertes en el mundo durante, y por digamos, bronquiolitis también, bronquiolitis, y por enfermedades del neumonía, invierno, claro. las enfermedades respiratorias, usted sabe, son muy comunes en esta fecha, ¿no? En el otoño, en el invierno sobre todo, y nosotros entramos, digamos, en estas dos estaciones donde suele haber esto y hay muchos casos también de muertes respecto a esto, por eso es como que es bueno poder aclarar la diferenciación en ese sentido. Pero está muy bueno lo que decís, porque de hecho una de las cosas, estoy convencido y no hace falta ser mago no soy Harry Potter para estas cosas, pero lo que digo es todos estos cuidados que estamos teniendo para prevenir la transmisión del COVID seguramente van a impactar sobre las otras enfermedades respiratorias. A mí me interesa eso particularmente, lo que te preguntaba Vero, porque recién cuando escuchaba la situación en Jujuy, y mismo en la provincia de Buenos Aires también, el avance del dengue es algo que ha quedado un poco circunscripto para algunos medios, como que esto ha copado por todas las luces las tapas de los diarios y todos los medios. ¿Alguna de las medidas que se están tomando para el COVID-19 contribuye a paliar los efectos del dengue o nada que ver? Bueno, no sé. Nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Lamentablemente no tiene nada que ver. Sí vas a lograr paliar los efectos de todas las enfermedades respiratorias. Sí. Pero el mecanismo de transmisión es totalmente distinto. A ver, básicamente estás hablando de... Vos fíjate que la mayor incidencia de transmisión del COVID en Europa, lo que se demostró es que cuando las temperaturas... Pudo haber sido también algún elemento confundente que coincidió en tiempos, pero fue cuando la temperatura estuvo entre 5 y 11 grados. La temperatura, el clima. Sí. Estuvo entre 5 y 11 grados. Hoy tuvimos 5 a la mañana. Claro, exactamente. Sí. Pero eso también a veces puede ser parte de la evolución de la enfermedad. Está llegando la época, está llegando el invierno, no podemos y a lo mejor evitarlo. aparece más gripe clásica también. Claro. No, acá en Europa se dio en un contexto donde ellos estaban en invierno, justamente, ¿no? No era el mismo contexto que acá. Pero vos decís que, es un elemento del medio ambiente que contribuye a que se contagie con mayor facilidad, o uno ya de por sí, por la estacionalidad, tiene las defensas más bajas, por lo tanto pasible de agarrarse COVID-19 como cualquier otra cuestión. Es que lo que vos acabas de decir, la explicación de la primera. Es decir, termina pasando que el frío es inmunosupresor. Te genera una desregulación del sistema inmunitario, con lo cual vos estás con frío, no es la misma respuesta inmunitaria que en situaciones normales, en un clima templado. Entonces, eso es lo que te lleva a tener una mayor factibilidad de contagiarte una enfermedad respiratoria. Un tema una cosa que había quedado pendiente, lo del recontagio, porque me parece un tema que también es central. No se sabe exactamente si existe la posibilidad de que la persona que se curó, que ya se recuperó de COVID, no puede volver a contagiarse. De hecho, ahora hay un trabajo que está haciendo el grupo de Fernando Pollack, que justamente lo que están tomando plasma, eso le quiero preguntar. Que dice que el plasma puede ser como una prevacuna. Bueno, eso también está... A ver, todo esto se está testeando. Sí, el día a día. Sí, exactamente. Y esto requiere un trabajo muy concienzudo desde el lado de la investigación clínica. Hay una serie de parámetros que cumplir. Fíjense que hasta hace no mucho, veníamos hablando de la hidroxicloroquina. Se reclutaron 100.000 pacientes y se llegó a la conclusión de que no funciona. No. ¿Se acuerdan que hablábamos Bolsonaro y Trump eran los que le impulsaban? Habían dos a favor. La realidad es que no funciona. La hidroxicloroquina... Vayan, muchachos. Esto se compara se compara con placebo, se compara con una droga inerte. Y lo que se vio es que la mortalidad aumentaba. Primero, Claro, a ver, se le daba una pastillita de cualquier cosa. Había 4 grupos, cloroquina, hidroxicloroquina, y eso asociado a citromicina, sí o no, en cada uno de los grupos. No funcionó, aumentó la mortalidad. Entonces no sirve. Melina, hemos descubierto grandes médicos que comunican muy bien y explican muy bien. Fundamental. El doctor Kahn, Bisotti, Tartaglione,
y ALAC, la verdad que uno entiende mucho, en serio. Gracias, la verdad que hacen docencia y aprendemos. Y muy serio. importante el trabajo que cumplen. También muy importante el que cumplen todas las personas que están exceptuadas durante esta pandemia para trabajar. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en la provincia de Mendoza? Se lo preguntamos al diputado Ramón, que ya está en comunicación vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy Espero bien. que estoy en un lugar muy alejado de la ciudad, así que si la señal no estuviere buena, sepan disculpar. No, pero me gusta, me voy a ir un momento del COVID-19, me gusta el fondo que eligió diputado, muy alegre, ese fondo rojo. Combinado. Y no se fue por la clásica biblioteca, que todos van a esa imagen remanida. Y lo que pasa es que yo soy abogado, viejo zorro, con muchos años de biblioteca, y la verdad es que, bueno, acá es una casa muy linda que está alejada de la ciudad, y este es el color de la casa completa. Muy alegre. Bueno. Mi mujer es una maestra para elegir estos colores. Qué bien, qué buena Además, decoradora. Meli combinó camisa, pañuelo rojo, el pañuelo con el fondo rojo. Está muy rural. Está muy rural el diputado Ramón. Bueno, ¿cómo? ¿Qué dice? Estoy al tono. Totalmente. Estoy al tono porque ya pronto tengo que emprender el viaje de nuevo hacia Buenos Aires, y la verdad que cuando puedo estar en casa, y bueno, esta es la manera en que uno está como es. Sí. Sin tanto saco y corbata, biblioteca y todo eso. ¿Estará con calzado o estará en pantuflas el diputado? Eso se lo dejo para dentro de un ratito. Diputado, una pregunta. No, estoy con alpargatas. Está bien. No. Sí, muéstrela, por supuesto, si para eso es este Está. programa. Ahí está. Un gaucho hecho y derecho. Diputado, ya que menciona este recorrido que hace desde su provincia hasta Buenos Aires, ¿lo paran en el camino? ¿Encuentra controles? ¿Cómo es ese recorrido? En la realidad, ¿no? Porque eso es lo que no está escrito en los libros. Bueno, desde que comenzó la cuarentena, yo he hecho ya, 7 viajes. Estoy haciendo un surco en la ruta 7 y la ruta 8 en estos más de 70 días de la cuarentena. Y la verdad que en la mayoría yo lo dividiría en 2 partes. A ver. En la primera época de la cuarentena, la mayoría de los pueblitos de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, porque cuando uno va por la ruta 7 pasa por Rufino o por Canals en la ruta 8, los pueblitos se hicieron comarcas. No sé si alguno ha leído o ha visto películas de la Edad Media. La época de las comarcas volvió en toda esta primera época del coronavirus, porque justamente los intendentes de los lugares entendían que si no tenían casos, la mejor manera era no permitir el ingreso de nadie ajeno al pueblo o a los pueblitos. Así ocurrió en la primera parte. Y en la provincia de San Luis, el gobernador tomó una decisión muy áspera, porque está casi a contramano de lo que establece la Constitución de nuestro país, que es que no puede haber fronteras interiores. Y el hombre, cercó la provincia de San Luis y permite solamente el paso por la ruta 7 entre Desaguadero, que es el límite con Mendoza, y Córdoba, en un pueblito que se llama Justo de Arac. Y en la primera etapa, los diputados de la Nación tenemos la posibilidad de pasar, pero los primeros días no había manera, ¿no? Y establecieron un control muy estricto en la provincia de San Luis, y que creo que ha dado sus frutos a nivel de que el nivel de la curva de los contagios no se elevó, y en la mayoría de los pueblitos en donde se cercaron y no dejaron ingresar a nadie. Es difícil el trámite de los 1.100 kilómetros, porque en la ruta solamente en las estaciones de servicio te dejaban cargar nafta y tomar un café, era medio complicado. Así que llevaba la matera al lado mío y paraba y tomaba unos mates. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Sí. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien, le quería consultar porque, se viene una nueva medida en los próximos días desde la Casa Rosada con respecto a la prórroga, seguramente, de esta cuarentena. ¿En qué punto usted cree que hay que seguir profundizando, hay que seguir teniendo cuidados? ¿Qué otras cuestiones se deberían liberar o flexibilizar? Y en ese sentido, ¿cómo está la provincia de Mendoza? Bueno, fíjate vos que acá hay
yo recién cuando empezamos me faltó contarte la segunda parte de los viajes, que es donde empiezan a flexibilizarse los controles y empieza esa capacidad individualista que tenemos la mayoría de los argentinos, en donde el hartazgo, que también tiene su lógica, empieza a hacer que tanto las fuerzas de seguridad como los ciudadanos comunes empiezan cada vez a violentar, dicho entre comillas, de alguna manera el aislamiento social de la manera en que está concebido, ¿no? Claro. Que haya verdadero aislamiento. En mi opinión, y siguiendo la línea de la anticipación que hizo el presidente de la Nación, que creo que fue muy acertada, que fue priorizar la manera de cuidar y de establecer un sistema sanitario público que cuide la salud y la vida de las personas, en mi opinión, y de acuerdo a la experiencia que día a día se va teniendo con esta pandemia, creo que es conveniente que continúe la cuarentena. Y no me peguen aquellos que no la quieran, ¿no? Pero la verdad, yo creo que si pretendemos que esto... Porque no hay vacuna. Es decir, acá, recién los escuchaba a ustedes cuando hablaban de tener la posibilidad de contar con la opinión y la decisión para tomar decisiones de infectólogos, de doctores de alta calidad. Ellos lo dicen muy claramente. El proceso en el tiempo de la pandemia, recién estamos del lado, yo ya lo he escuchado a varios médicos y me gusta la manera en que lo ejemplifican, estamos de este lado, estamos subiendo la montaña. Entonces, aquellos que pretenden flexibilizarla en pos de que la actividad económica está muy resentida, yo los entiendo, pero ¿saben qué? Estamos subiendo por una ladera de la montaña muy delicada, en donde si nosotros hoy, todo esto que hicimos durante más de 70 días, lo tiramos por la borda, sería una lástima. Y miremoslo alrededor de nuestro país. Brasil, diputado. Bueno, quiero decir, no quiero estigmatizar a otros países, pero donde se tomaron decisiones erróneas, la cantidad de hermanos fallecidos es muy grande. Diputado, justamente le digo algo, porque estoy mirando en las redes sociales un testimonio de un investigador del CONICET que trabaja en la zona de Cuyo, el doctor Zunino, que acaba de decir hace un ratito, 11 casos en Mendoza, sensata conferencia del gobierno, no se van a habilitar nuevas actividades y se verá si se vuelve atrás incluso con los permisos otorgados. Se denuncian las consecuencias de no cumplir con el aislamiento preventivo y se da como ejemplo el contagio en cumpleaños, repito, investigador del CONICET, que dice que fue muy cauto una reciente conferencia del gobierno de Cambiemos, y la posibilidad de dar marcha atrás por el caso de estos contagios. Supongo que debe tener una información más o menos parecida, me parece, ¿no? Sí, yo vengo siguiendo muy de cerca el proceso del gobernador Suárez, que no obstante, el hombre, la verdad que ha actuado cautamente. Se alineó en pos de la toma de decisiones del presidente de la Nación, fue lo más correcto que creo que pudo haber hecho. Por la formación ideológica de este radicalismo que tiene una asociación con el PRO muy fuerte, ha sufrido muchas presiones de un sector de la sociedad mendocina que pide a gritos la flexibilización. Y yo creo que el gobernador, después de lo que ocurrió en estos últimos 3-4 días, yo para el que no lo conozca, fue así. Ingresó un señor que es chofer de camión y en una familia que se juntó violentando la cuarentena, aparecieron primero 8 infectados, bueno, ahora se llegó a la conclusión de que hay 11 y más o menos lo tienen controlado. Pero ¿qué pasa? Las presiones sufridas en el seno del radicalismo PRO que gobierna la provincia de Mendoza, ha habido presiones para abrir los negocios. Fíjense que intentaron abrir los shopping, siendo que es una provincia que tiene mucha circulación. Bueno, esta apertura en donde se bajó el control y se flexibilizó, hizo razonar a este gobernador que esta es mi visión personal. Creo que es un hombre que está actuando con cordura y no está cayendo en la trampa de las presiones de algunos sectores de su propio partido político que están de presionarlo para que se abran las actividades. El señor Zunino es un médico de alta calidad y reconocimiento en la provincia, un investigador
muy, muy reconocido, Sí. y está hablando de lo que corresponde que haga un gobernador que quiere a su pueblo. Diputado. Y la verdad que en Mendoza, es decir, quien quiera a su pueblo tiene que tomar decisiones que cuiden la salud de los mendocinos. Diputado dijo que venía para Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo le toma y viene porque habrá sesión esta semana? ¿Viene a prepararse para eso? No, bueno, por eso estoy en Mendoza, todavía no me llegó la notificación de si hay sesión o no. Ok. Es un momento delicado, así que todavía no, estoy acá, con vestimenta de paisano. No, le entendí que venía, que Así se venía a Buenos Aires. Sí. Estoy preparado para salir apenas reciba la notificación de que va a haber comisión o sesión en donde yo tengo que estar de manera presencial. Son unas 12 horas que dura el viaje, 1100 kilómetros. Escucho música, mensajes de mis hijos, amigos. ¿Qué Es escucha un- en la ruta, no está diputado? mal. ¿Qué sale la Sole? ¿Qué sale en la ruta? Sale de todo. Me gusta el rock and roll, ustedes Ah, saben. muy bien. Muchos redondos. Los redondos. Y folclore, obviamente. No, y también, ¿sabes qué? No hay que dejar de escuchar a la música clásica. Hay que escuchar a Mozart. Ajá. Hay un tipo que... Pero en la ruta me pego que hace- una torrada bárbara si voy Sí, escuchando, depende. ¿no? Yo estoy seguro que a usted le gusta la música electrónica. Y a pero- todo aquel que le gusta la música electrónica... No, nada que ver. Ese diputado me sacó eso. Nada que ver. ¿Qué me gusta la música dice porque sos electrónica? muy niña. No, Claro. Claro, es un elogio. Claro, yo entiendo, le agradezco, pero no, me sobran como unas décadas ya para que me guste. Ufa. Bueno, diputado, le mandamos un abrazo. Cuídese, gracias, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes y sobre todo que podamos, desde el interior del país, a través del canal de diputados, podamos participar nosotros, es algo muy positivo. Total. Así que el agradecido soy yo con ustedes. Bueno, qué suerte. Lo vamos a volver a invitar y después nos contará qué cocina en ese campo, Más detalles, ahí sí. donde está. Ya lo dejamos ahí, le agradecemos mucho al diputado y su simpatía. Me parece que varias cosas a prestar atención, ¿no? En este momento en el que estamos. ¿Qué puede pasar en el AMBA? ¿Es posible volver una fase para atrás? Todo es posible. A ver, la realidad es que, de nuevo, un poco lo que comentaba recién, si nosotros cumplimos socialmente las cosas que corresponden, es muy probable que podamos sostener esta cuestión. Recién, José Luis, una de las cosas que mencionaba era cómo era el traslado hacia la capital. Sí. Nosotros también intervinimos como dirección médica en cómo organizar ese traslado para que haya un plástico que separe al conductor de la persona que va atrás. Es decir, hay que tomar un montón de ¿Sirve medidas y hay eso? que cuidar. ¿Sabes qué? En realidad tenés que tomar todas las medidas. No hay nada que yo te pueda decir con solvencia. Yo hice muchos años, hice la carrera de investigador clínico. El tema del plástico no se está demostrado utilizando- que sirva o que no sirva. Claro. Pero no te puedo decir que no. El tema del plástico lo vi en Usar. varios lugares en lo que puede ser el futuro de compartir un café o un restaurante. Y en las escuelas también. No lo vi en Mendoza, que en Mendoza se habilitaron algunos bares, pero sí en otros lugares vi el hecho de que estás dividido por plásticos. Sí. No en el contacto que tenemos si compartimos la misma mesa, sí con la mesa de al lado. Sí, en varios esto restaurantes es vi. cuestión de tiempo. Yo diría Sí. que una de las cosas que más tenemos que reforzar, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra audiencia, es transmitirle que esto va a pasar. Sí, claro. Va a pasar, esto no va a ser eterno. Hay cosas que hay cosas que llegaron y se nos van a quedar instaladas y bienvenida sea que estén instaladas. Sí, no más beso, ¿no? No, por ese lado yo creo que es la parte que nos cuesta. Somos, los Como latinos no. somos como de más besuqueiros, ¿no? Total. Pero me refiero a cuando vos comprás las cosas del supermercado, cuando comprabas Lavarlas. latitas. Las latitas, solamente claro. algunas latitas, era como si las ratas circularan solamente por latas. las latas, Claro. nada más. Claro. La realidad es que hubo un montón de conductas que nosotros vamos modificando. Sí, hay cuestiones que tienen que ver justamente con eso. A veces se marcó como una especie de esto de lavarnos las manos constantemente, de El alcohol en en gel, Es una buena conducta. que no son conductas nada más ni nada menos que realmente para la vida cotidiana, para Exacto. otras cuestiones, ¿no? Obvio. Esto que dice del hantavirus, o sea, otras enfermedades que también existen Sí. y que hay contagios y que por ahí uno
no le daba la importancia que tenía. Ojalá que estas cuestiones vengan a Mira, instalar nosotros eso. lo hacíamos en la Cámara eso. Claro. Nosotros, a ver, hay un Día Mundial de la Higiene de Manos. No quiero... Alrededor de octubre hay un Día Mundial. Y nosotros en la intranet de los empleados de la Cámara le decíamos la importancia de lavarse fuera de la época del COVID. Claro. Claro. Pero simplemente porque es una cuestión higiénica, es una cuestión que hace a la saludabilidad de cómo vos encarás tu vida. Sí, y el uso del barbijo será algo que por lo menos nuestra sociedad lo habrá arraigado para siempre. Yo creo que lo pudimos desmitificar un poquito, porque antes cuando mirábamos una persona circulando con un Era barbijo sinónimo decíamos, de está enfermo. inmunodeprimido. Claro. ¿No? Sí. Pensábamos en la persona enferma y sin embargo la persona se está cuidando de todo el smog, todas las partículas. Vos fíjate que en toda esta época donde bajó la En actividad... Asia es lo más normal del mundo. Es muy común. Sí, pero hay otras costumbres también, ¿no? Es decir, en Asia cuando una persona está enferma no va a trabajar de ninguna manera. Un japonés que se enferma no va a trabajar. A ver, se cuida, se Por protege el la resto. conciencia social. Estaba como estigmatizado el barbijo. Sí, ¿no? sí. Esta cuestión del oriental con el barbijo, había como una estigmatización cuando en realidad sí tenía que ver con esta cuestión ambiental sobre todo y de contaminación y el aire, ¿no? Porque las partículas que sobrevuelan pueden traer no solo enfermedades como esta, sino respiratorias por alergias también, ¿no? Sí. ¿Y cuántas cosas aprendimos de la comunidad oriental? Mucho. No se dan la mano, muy frecuente que eso ocurra. Se dejan los calzados en la puerta de los sitios. Y me parece que esas son costumbres saludables. Yo pensé que era una costumbre religiosa vinculada al budismo, pero es un tema higiénico el de dejar el calzado en la puerta de tu casa. Mira, yo también Yo pensé que era budismo, totalmente pero no. vinculado a eso, a las Religioso, casas de té, que cómo tenían que sacarse el calzado, que el calzado, bueno, está vinculado con el mundo exterior, por ahí el budismo toda lo la mugre, resignifica claro, y también me está vinculado a la energía del exterior, quién sabe. En la Cámara estamos instalando también unas alfombras que tienen un producto que tiene algo de hipoclorito de sodio como para poder de alguna manera esterilizar la suela del zapato. Pero de nuevo, vuelvo a lo anterior. ¿Eso está demostrado que sirva? No sabemos. No, la realidad que no, pero es costo efectivo. Es decir, con muy poco trabajo nosotros logramos... a ver, yo te doy otro ejemplo. Se habla de cabinas sanitizantes para que rocían a la persona que ingresa. La ANMAT, la agencia regulatoria, demostró que no sirve eso. Claro. El 28 de abril sacó un comunicado donde dice, a ver, no solo dice que no sirve, no se recomienda el uso de las cabinas sanitizantes porque no es saludable que vos le tires a una persona amonio cuaternario y que la persona ingrese. Yo ponía el ejemplo. ¿Y el ozono? Bueno, el ozono es otra cuestión. El ozono tiene función medicinal, pero no como sanitizante. Eso la ANMAT lo está revisando. Hoy por hoy lo abarca esa misma resolución del 28 de abril. No se recomienda el uso. Ajá. Lo ¿Y está con qué evaluando la esterilizás? ¿Con la luz violeta? ¿Con qué se puede esterilizar? Bueno, Por eso eso es un sí buen punto. vi unos robots que estaban presentando con una luz violeta que, bueno, Sí, obviamente tiene que estar... No podés estar en ese ambiente porque es como, no sé, 1000 camas solares prendidas ¿Sabés por al qué mismo no podés tiempo. estar? Porque te quema, me imagino. Porque En los provoca aumento de la incidencia de los tumores y provoca cataratas. Eso sí. Entonces la realidad es que tenés que estar protegido, pero la luz ultravioleta está demostrado que en el rango de 100 a 240 nanómetros elimina el germen. Es germicida. Sí. Pero hay que tener cuidado. Hay varias alternativas, ¿eh? Hay robots, por ejemplo, que circulan por los el he espacio. visto. Hoy cuando nos vamos, cerramos, nos saludamos todos, cerramos el estudio, pasa el robot, circula y esteriliza. Es un robot 360 que Es circula, sube, fantástico, baja. sí. Es muy buena. A ver, a priori suena como algo atractivo. Hay muchas cosas que se pueden implementar, pero la realidad es que todas ellas necesitan ser demostradas que sean útiles. Sí, bueno, claro, hay muchas cosas que por ahí, desde el punto de vista de las conductas, se pueden adoptar, yo creo, esto de no darnos la mano, no darnos los besos. Nosotros que somos tan intensos, ¿no? Es una cultura tan intensa, es verdad, uno lo ve, no hace falta irte a Asia, en Europa nadie te saluda con un... Es más, saludás a un alemán amo la sociedad alemana, no tengo nada para saludás a un alemán con un beso, con un abrazo y termina Bueno, hay zonas ¿qué de es Francia que esto? se dan 3 besos. Claro. Sí, Por ahí eso sí. digo, a ver, España 2. Claro, por eso Sí. digo, la realidad es que me parece que esto vino a cambiar algunas conductas. Algunas están buenas y otras vamos a decir, ¿te acordás la época? Doctor, un tema que les preocupa mucho a sus colegas de manera muy lógica, digo, ¿qué es lo que está pasando con el resto de las enfermedades y con la concurrencia de la gente a hospitales y sanatorios? Sí. Porque alguna vez hablé con algún diputado que me decía, en los barrios muy carenciados tenés el problema de que la gente no sale y se agudizan problemas que no tienen nada que ver con el COVID. Claro. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, eso es un temazo Claro. enorme, ¿no? Creo que
ese tema, conjuntamente con la contingencia psicosocial, es lo que llamamos las otras olas del COVID. Sí. Es decir, ahora estamos hablando del COVID, de términos de enfermedad, saturación de la terapia intensiva y demás. Lo que hablamos de contingencia social se lo considera como la cuarta ola. La tercera ola tiene que ver con esto, todas las enfermedades que no se tratan. Claro. Hay un estudio español que se publicó hace apenas unos días que demuestra que bajó la proporción de pacientes que consultan por un dolor coronario. ¿Sí? Bajó la cantidad de angioplastías. Angioplastia es el procedimiento en el que ¿Pero porque no van o porque hay menos marco tiene temor de ir? De ir. Pero no porque haya una vida más tranquila dentro de tu casa que te evita crisis. No, es porque exactamente. No, es que es un porque problema. Eso fue una de las primeras cosas que se sospecharon. No, claro, vienen menos porque, a ver, como los accidentes de tránsito. Bajaron los accidentes para no contagiarme, claro. Claro, no, pero no es así. La gente tiene temor a ir. Pero también bajaron la cantidad de angioplastías, que es el tratamiento endovascular de la arteria para tratar de abrirlo. ¿Y saben qué es más preocupante? En ese estudio demostraron que bajaron la cantidad de infartos. Es decir, esto era de abril, fin de abril. Desde abril de este año, comparado con abril del año pasado, es decir, a igual periodo del año, porque el infarto no tiene la misma incidencia. No, claro. No me voy a poner a hablar de cardio, no se asusten. Pero digo, a abril del 2019 bajó un 40% la cantidad de infartos. ¿Cuál podría ser la razón? Porque la gente tiene temor, la gente no consulta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con un dolor que pasa desapercibido, que se lo puede bancar en la casa, no está diagnosticado. lo cursa en la casa. Claro. A ver, del 100%, de 100 infartos, 25 infartos pueden debutar con una muerte súbita, gravísimo, el estado más delicado de todo. 75. No da tiempo, 75 te da tiempo, pero de ese 75 hay una parte que lo puede cursar en forma ambulatoria. ¿Es grave? Y la realidad es que es muy probable que si esa persona llega a la institución hospitalaria, ya hay una reperfusión espontánea, es decir, la arteria se abre sola. Una réplica, vas al tercero y te tuviste. Pero el problema es el grupo del medio, sin darte cuenta. El medio que le hubiera venido bien el tratamiento. Y al no hacerse el tratamiento, ¿qué es lo que ocurre? Viene esa tercer pata. Es que está rota la rutina, no hay, los médicos no te dan turno, la oración no te atiende, está rota esa rutina. Bueno, pero eso generó un cambio también en nosotros. Apareció la teleconsulta. Eso iba a decir. Hay un gran problema igual en ese sentido que puede ser tomado como algo positivo, pero también es un tema porque empieza la teleconsulta donde vos no podés hacerte un examen cardiológico a través de teleconsulta, digamos, ¿no? Uno puede consultar, decirte por algún síntoma, pero no podés llegar al... Pero vos haces un buen triage en la teleconsulta. En la Cámara nosotros estamos instalando la teleconsulta para la atención del El triage personal. Es la selección de la gravedad del caso. Es esa, a ver, el triage es básicamente una persona entrenada que atiende el teléfono y dice, bueno, a ver qué síntomas tiene, qué no tiene. Y todo. Bueno, todo eso te permite ir orientando. Doc, te notamos muy cómodo, pasaste el casting, vas a venir muchas veces más, ya te estoy más o menos forzando a que sea esa la situación. Comprometiendo para las próximas emisiones de este programa. Gracias. Un placer. Porque hay mucho más para seguir hablando. Ahora queremos repasar lo que recomienda la diputada Graciela Camaño. Una sociedad atacada por una plaga nos da una inmejorable oportunidad para estudiar la naturaleza humana, su sociabilidad, sus instituciones, porque a las miserias del cuerpo se suma la mutilación moral. Es a este grupo generacional al que le toca vivir esta pandemia. En un pésimo momento histórico para nuestro país, casi 10 años sin crecer, desempleo, pobreza en el orden del 47%, saliendo del otoño y entrando al invierno, cuando las patologías vinculadas a los pulmones y a la respiración se agravan. El único arma que tenemos para combatir este virus es nuestra propia responsabilidad. Serán nuestras acciones las que impidan que muchos compatriotas terminen en la solitaria muerte que propone la pandemia. Prudencia, paciencia, perseverancia, pero fundamentalmente cuidado. Cuidado para guardar la distancia social que corresponde, cuidado para usar el tapabocas, cuidado para lavarnos permanentemente las manos con mucho jabón, cuidado para no salir innecesariamente de nuestras casas, cuidado para aprender a convivir en armonía con quienes viven con nosotros. No habrá un nuevo paradigma, pero si todos aprendemos y aprendemos lo que nos está sucediendo, yo no tengo dudas que vamos a vivir en una sociedad más justa. Estamos presentes. Vos cuidate. Cuidados solidarios.
reflexión que hacía Graciela Camaño. Yo muchas veces pensaba, ¿será acaso que este COVID, que de una manera muy mala nos vino a enseñar cosas que por ahí tenemos que adoptar para siempre? Digo muy mala porque es a costa de muchísimas vidas, pero hay algo seguramente de esta pandemia que tenemos que incorporar y tenemos que también valorar. ¿Será acaso que podemos llegar a ser una sociedad más austera, más solidaria? ¿Creen que podríamos caminar en ese sentido o no se lo imaginan? Digo, la nuestra, solamente no a nivel mundial, nosotros, los argentinos. Y hay que tener esperanza para que esto se instale alguna situación donde tengamos más en cuenta algunas cuestiones que se fueron dando de manera forzada, como bien lo destacás. Pero, por ejemplo, el tema de lo material, ¿no? de las cuestiones esenciales y básicas, y repensar cuáles realmente son las esenciales y básicas. La naturaleza, por otro lado, el medio ambiente. Un tema, el medio ambiente, el cuidado. Veremos si realmente se aprende. Yo creo igual en un punto que esta situación no la hemos vivido tan fuerte en algún otro momento, pero con la gripe A, al menos en su momento, se aprendió a utilizar el alcohol en gel. Fue una de las cuestiones que quedó. Y creo que esto viene a reforzar en materia sanitaria también este punto. Y ojalá sea bienvenido para darle mayor importancia a las enfermedades respiratorias en general que hay en la población. Un dato principal de lo que pasaba con Graciela Camaño, que fue la protagonista el viernes, Menina, de un tema clave. Se cortó la comunicación cuando ella era una integrante del Consejo de la Magistratura que tenía que resolver el futuro del juez Canicova Corral. Digo esto porque ella fue protagonista, en este momento no hubo problemas para la comunicación, ahí sí. Y atención que este lunes se va a resolver cuando se reúne otra vez el Consejo de la Magistratura. Hoy donde se vuelve a reunir. Hoy fijaban la fecha para resolver cuándo se reúnen, para determinar lo que pasa con el doctor Canicova Corral. Así que bueno, dato al margen del protagonismo de Graciela Camaño. Está bueno ver lo que pasa con Canicova Corral. Habrá que ver si la próxima semana o cuándo, si continúa o no como juez. El dato que hay en torno a Canicova Corral es que es un hombre que está por cumplir 75 años. Así que a lo mejor la salida es la jubilación a esa edad, señora. ¿Se refiere a mí a esa edad? Ojo, Bueno, hasta aquí nosotros hemos llegado. Muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar mañana a las 2 de la tarde para seguir analizando y para seguir conociendo cómo se vive en cada una de nuestras queridísimas provincias que componen nuestro país esta pandemia que nos está cambiando la vida absolutamente a todos. Muchas gracias, Vero. Gracias, Meli. Gracias, y gracias, Pato, también. Gracias, Meli. Nos vemos en cualquier momento. Lo tenemos retenido al doctor Alac, así que en un ratito les contamos cuándo sigue. Gracias, que se cuiden. Adiós.